Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la Institución Educativa Augusto Cardich. Continuamos con el desarrollo de los temas del mes de agosto. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente. Textos publicitarios. Bien, antes de desarrollar el tema en sí, observemos las siguientes imágenes. Podemos apreciar que ambos son textos publicitarios. Ahora, analicemos. ¿Hay alguna diferencia entre ambos textos publicitarios? Habrá una característica diferente. Por ejemplo, en el primer texto publicitario, ¿qué observamos? Podemos observar, por ejemplo, ahí tenemos palabras o frases que su intención es de comunicar o difundir algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice yo me quedo en casa, ayudemos a salvar vidas, ¿no? Entonces, nos están dando un mensaje en este caso, ¿no? Ahora, en el segundo texto publicitario, ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque aparte de encontrar texto, también podemos apreciar que existe una imagen, en este caso de una mujer, ¿no? Y está puesto una mascarilla, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál será la intención de esa segunda imagen? Por ejemplo, tenemos ahí algunas características, dice, ¿no? Mascarilla KN95, tu seguridad es primero. Protección FFP2, 95% de filtración, 4 capas de filtración reforzada, alta capacidad de filtración, clip nasal interno ajustable. Entonces, ahí sí hay una diferencia porque en este caso este texto publicitario está intentando persuadir en este caso al público, ¿no? Entonces, una vez observado esto, los textos publicitarios, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Te has fijado afiches publicitarios que se encuentran en las avenidas? ¿Cuáles son los que más abundan? Si bien es cierto, ¿no? Los que más abundan, por ejemplo, son los afiches publicitarios, como en este caso tenemos el segundo, ¿no? En este caso de algunas marcas, de algunos productos. Entonces, mediante estos afiches, lo que se intenta es dar información sobre el producto que desean, en este caso, ofrecer o vender al público, ¿no? Entonces, los más abundantes pues son en este caso ahora, por ejemplo, de las mascarillas, el alcohol, de ivermectina, ¿no? Tantos productos que ahora el público, ¿no? Quiere tener acceso y aparte, ¿no? El precio también juega un papel importante aquí, ¿no? Entonces, actualmente afiches publicitarios de ese tipo estamos viendo, ¿no? Como segunda pregunta dice, ¿cuál crees que es la intención de la publicidad? Como habías mencionado, uno de ellos es pues comunicar o difundir alguna idea, otro persuadir, ¿no? A consumir o adquirir algún producto, ¿no? O también algunos servicios determinados, ¿no? Entonces, eso sería la intención de la publicidad, ¿no? Otro, a ver, haciendo esta pregunta, dice, ¿qué es el eslogan? Por ejemplo, aquí en esa segunda imagen o texto publicitario, ¿cuál será el eslogan? En este caso, primero tendríamos que responder qué es un eslogan. En este caso, el eslogan es la frase de cualquier marca o publicidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, ¿no? Tu seguridad es primero. La vamos a señalar. Entonces, esto sería el eslogan, ¿no? El eslogan es la frase que identifica, ¿no? A la marca en este caso.
Entonces aquí en este caso es tu seguridad es primero. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos observando algunas características o algunos elementos que tienen los textos publicitarios, pero más adelante vamos a ver alguna diferencia, ¿no? Existen tipos de textos publicitarios, ¿no? Bien, entonces una vez haciendo este preámbulo, pasemos al desarrollo del tema. Primero vamos a definir lo que es un texto publicitario. Entonces, ¿cuál sería la definición exacta? Entonces, los textos publicitarios son aquellos que tienen la función de convencer al receptor acerca de las cualidades de un artículo de consumo. Por ello, utilizan un lenguaje llamativo y un formato especial. Entonces, ¿cuál es la función, dice, de un texto publicitario? La de convencer al receptor acerca de las cualidades de un artículo de consumo, en este caso. ¿Pueden aparecer dónde? Uno de ellos es en los medios visuales, como los periódicos, las revistas y murales, ¿no? Otro, los auditivos, ¿no? Por la radio también, ¿no? Se puede ver que se difunde, ¿no? En este caso, la publicidad, ¿no? Otro, los medios audiovisuales, la televisión, el cine, el internet, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, las propagandas, ¿no? Estas propagandas, después de cada programación, ¿no? En caso de los cines, por ejemplo, antes de que inicie la película, ¿no? Hay una previa publicidad. En el caso del internet, en YouTube, por ejemplo, eh, luego de 2 o 3 minutos de reproducir el video aparece la publicidad, ¿no? Entonces, en estos medios están presentes, ¿no? En este caso, los textos publicitarios. Bien, una vez identificado y definido lo que es un texto publicitario, a lo siguiente. Vamos a ver, hay dos tipos de textos publicitarios. En el primer caso tenemos a la propaganda. Entonces, primero vamos a definir, ¿no? La propaganda es una forma de comunicación que difunde ideologías políticas, morales, sociales o religiosas. Por ejemplo, en el primer caso habíamos observado, ¿no? Decía el primer texto publicitario, yo me quedo en casa, ayudemos a salvar vidas, ¿no? En este caso eso sería una propaganda, ¿no? Porque se está difundiendo, en este caso, una idea, ¿no? Para que la gente se quede en casa, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Pero en ese caso no hay ninguna intención, en este caso, de comprar o persuadir al público a consumir algo, ¿no? Simplemente es un mensaje que está dando. Entonces, por ahí ya vamos encontrando, ¿no? La diferencia, ¿no? En este caso, eso es una propaganda, ¿no? Y como volvemos a repetir, el ejemplo sería la propaganda del coronavirus. Otro, también tenemos las características, ¿no? De una propaganda, por ejemplo. Una de ellas es informar a la población, ¿no? O informa a la población. Otro, busca modificar conductas, ¿no? Por ejemplo, con ese mensaje que hemos visto en el primer texto, ¿no? Se intenta persuadir o incentivar a la gente que no sale de las casas, ¿no? De sus casas porque se puede propagar o seguir contagiando a la gente, ¿no? Entonces, eso es la intención en este caso de las propagandas, ¿no? Otro, concientizar a las personas, ¿no? Por ejemplo, la situación actual que estamos viviendo, ¿no? La de seguir cumpliendo con el aislamiento, ¿no? Con la finalidad de que se cada vez reduzca, ¿no? La cifra de contagiados. Entonces, finalmente tenemos, no tiene un fin comercial, ¿no? En este caso, esa propaganda no tiene ningún fin comercial. Simplemente es un medio de comunicación que difunde una idea e intenta, en este caso, persuadir o concientizar a la gente, ¿no? El otro tipo es el de la publicidad. Entonces, si ya ubicamos, en este caso, los dos ejemplos que habíamos planteado al inicio, por ejemplo, el tema de las mascarillas KN95.
En este caso, eso sí es un texto publicitario, pues en este caso es una publicidad. ¿Cuál es su definición? Es una forma de comunicación masiva que procede a consumir o adquirir un producto o servicio determinado. En este caso, con ese texto publicitario o publicidad, se está intentando adquirir un producto, ¿no? En este caso, las mascarillas. Ahí tenemos, ¿no? El ejemplo es el afiche publicitario de la mascarilla KN95. Funciones. 1 es informativa, brinda detalles de un producto. En este caso nos da cuenta, ¿no? Cuáles son los detalles de ese producto, cuáles son sus beneficios, ¿no? Luego tenemos la persuasiva, ¿no? Busca convencer al receptor. ¿Cómo, no? Nos brinda las características y vemos que es una mascarilla confiable, ¿no? Que podemos usar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la publicidad sí encontramos ya algunos elementos, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, observamos en la anterior publicidad imágenes, encontramos texto, también encontramos la tipografía, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? Al tipo de letra, al color, al tamaño, ¿no? Entonces, ahí sí hay ya una diferencia, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la propaganda también, ¿no? Otro, el eslogan, ya hemos mencionado, ¿no? La frase que identifica a la marca. Y también tenemos la marca, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mascarillas, pues es la KN95, ¿no? Y así hay muchas marcas de mascarillas en este caso. Y es lo que hace la diferencia, ¿no? Bien, entonces, haciendo un paréntesis ahí, ya hemos visto, ¿no? La propaganda, su característica es la de informar, busca concientizar a las personas y no tiene un fin comercial, ¿no? Recordando. Mientras que la publicidad, sí, ya aquí intenta persuadir a consumir o adquirir productos, ¿no? O un servicio determinado también, ¿no? Y en este caso, en la publicidad ya encontramos más elementos, ¿no? En este caso, lo que son las imágenes, textos, tipografía, eslogan, marca, ¿no? Para entender un poquito más esto sobre la publicidad, aquí les tengo otro, ¿no? Otro texto publicitario, en este caso, ya identificando, esto no sería una propaganda, ¿no? Porque en este caso ¿cuál es la intención de esto? No es de informar a la población. ¿Concientizar a las personas? No, más se apega a una publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este texto publicitario podemos observar los elementos que indica aquí. Por ejemplo, primero tenemos, por ejemplo, las imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, los envases, ¿no? Es una marca bien conocida de una gaseosa, ¿no? ¿Cómo se llama? La gaseosa Inca Kola, ¿no? Entonces aquí tenemos las imágenes. Es un elemento de la publicidad. Otro, el texto, ¿no? En este caso aquí tenemos el texto. Por aquí también tenemos otro texto. ¿Ve? Otro elemento que encontramos dentro de la publicidad es la tipografía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de letra en mayúscula. Aquí tenemos otro tipo de letra más pequeño. Si bien es cierto, no varía el color, o sí, por ejemplo, aquí dice sabor original, ¿ves? Otro tamaño y también el color es diferente, ¿no? Entonces la tipografía también existe en este caso, ¿no? La tipografía. Y también lo que es el eslogan. ¿Cuál es el eslogan, por ejemplo, de la marca de gaseosas Inca Kola? Todos sabemos, ¿no? Porque el sabor que nos hace únicos, ¿no? Ese es el eslogan, la frase que identifica esta marca. Y la marca, pues, es, como habíamos referido, Inca Kola, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, sí cumple, ¿no? Lo que son las características o tiene los elementos de una publicidad, más no sería una propaganda, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha intentado explicar en este caso, en referente tema, ¿no? A la diferencia, pero ambos sí son pues textos publicitarios, ¿no? Pero la diferencia es que
uno, les había mencionado, tiene la intención de comunicar, de persuadir a adquirir dicho producto o un servicio determinado, mientras que la propaganda simplemente es la de informar, concientizar a la gente, ¿no? No tiene fin comercial. Bien, finalmente les dejo un enlace web para que ustedes aprendan a crear afiches publicitarios, ¿no? En este caso, online. Ahí le dejo la página y entonces eso es lo que puedo aportar con respecto a este desarrollo de los tipos de textos publicitarios. Estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema. Nos vemos en la siguiente sesión.